¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Cuna de Talentos, una nueva edición en la que vamos a hablar de lo que más nos gusta, que es el baloncesto, y para eso tenemos hoy con nosotros, al otro lado de una videollamada, Javier Ortiz. Él es redactor de deportes en el periódico Extremadura y colabora con diferentes medios. Aparte, bueno, ha escrito ya 5 libros, si no me falla la cuenta, al que ya saludamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Aquí estoy. Bueno, lo primero que te quería preguntar, porque sí que es verdad que bueno, yo te sigo desde hace mucho tiempo y aunque hablemos de libros y demás, no sé si por tu trabajo como redactor de deportes en el periódico de Extremadura o simplemente por ser un defensor convencido de Extremadura y del deporte extremeño, pero dices, pues bueno, hay mucha gente que no necesariamente donde nace, pues luego en su trabajo defiende a su tierra, pero sí que es verdad que, bueno, que yo llevo viendo mucho tiempo, pues que siempre has sacado mucho pecho de tu tierra y en este caso pues del baloncesto extremeño. Bueno, a nosotros, a los de provincia, nos gusta decir que no todo es Madrid o Barcelona, ¿no? Que también se puede hacer un trabajo digno desde aquí. Por circunstancias de la vida y también porque lo he elegido, pues he desarrollado toda mi carrera en Cáceres, en mi ciudad natal, en el periódico, digamos, insignia de la ciudad, que es el periódico Extremadura, que aunque es un periódico regional, pues tenemos la sede aquí. Y aquí llevo pues 30 y tantos años, 33 me parece que he hecho este año. Y bueno, luego pues me he asomado fuera de aquí a colaborar como dices, con medios nacionales como Gigantes o también en la web de Nesa Basket Lover o también en Total Sport. Pero básicamente sí, básicamente mi labor la he desarrollado aquí y bueno, y bien contento que estoy, la verdad. Y precisamente pues un poco relacionado con esto, quería preguntarte por uno de los libros que has publicado, que es Cáceres ACB, los años dorados del baloncesto cacereño, entre el 91 y el 2003, que ahora ha cumplido 3 años. Eh, Luego hablaremos de otros libros que has publicado, pero no sé si este, por ser algo que conocías mucho y Mm. dominabas, ha sido más fácil, más difícil o diferente de Desde, hacer que los otros. de- Desde luego, el que más orgulloso me ha hecho sentir, ¿no? Mi carrera y un poco la vida de la ciudad cambió radicalmente en el 92, cuando el Cáceres ascendió a la CB, algo totalmente inesperado, con un equipo que iba a luchar en teoría por la permanencia, estas cosas que pasaban antes. Y al final, pues en una ciudad de no gran tradición baloncestística a nivel profesional, era su primer año en Primera B y subieron a CB, ¿no? Y bueno, y fue una cosa que cambió la ciudad, la verdad. Cambió mi vida también a nivel personal y por eso pues ha sido tan especial, fue tan especial hacerlo en conmemoración de los 30 años del ascenso, un poco con la ayuda de las instituciones de aquí. Y fue un poco dentro de los actos del homenaje que se le hizo al equipo del ascenso. Y fue fantástico hacerlo, la verdad. Es un libro del que estoy muy orgulloso y que me debía a mí mismo. Llevaba mucho tiempo pensando en hacerlo, pero no acababan de darse las circunstancias. Y finalmente pues lo conseguí hacer y de verdad que es el libro que más me gusta tener en la estantería y quizás haya sido el que menos se ha vendido porque tiene un mercado muy limitado, pero sé que Claro. todo el mundo que lo compra pues o vivió aquello, se lo han contado y tal. Un libro muy de aquí y que, aunque también alguno que otro se ha vendido fuera, ¿eh? Ya. Pero es el libro que más gusto me hace sentir sin ninguna duda, el más mío, entre comillas. Y como decíamos, con esa amplia trayectoria en el periódico de Extremadura, con este libro de Cáceres ACB, bueno, sí que quería aprovechar en el programa hacer, bueno, un guiño, que nos hagas un comentario de en qué momento vive ahora mismo el baloncesto en Cáceres. En este caso, pues hablamos del masculino, pero en general, con Mm. con esa temporada de este año que parecía ilusionante, que el equipo podía, pues quizá volver a esa primera FEB, la antigua Leboro, pero que finalmente no se dio y que el Cáceres va a tener que estar un año más en segunda Sí, FEB. sí, en estos 33 años desde aquel ascenso pues ha habido de todo, ¿no? Hubo años estupendos en ACB, luego pues la desaparición por temas económicos a principios de siglo, la refundación del club, en principio encaminado a ser un equipo importante
del Eboro, de Primera Fe, como la llamen ahora, yo no me acostumbraré nunca, y tú tampoco. No. Pero claro, el grado de ilusión y de inversión se ha ido perdiendo estos años. El equipo pasó a ser un equipo ya de abajo del Eboro, de mantenerse un poco de milagro. Bajó hace 2 años a Segunda Fer o a Les Plata. Y bueno, y la idea era volver al Eboro. El equipo sí que se configuró con mucho jugador potente de categorías FER, ¿no? Educatel, Daniel Rodríguez la continuidad, Oscar Alvarado, Nicolás Guerracó se llegó al final, pero quizás por esa misma pues pedigrí de los jugadores también tenían una edad que no les permitió llegar bien al final de temporada y sí que fue una excepción. El equipo sí fue campeón de grupo y se enfrentaba a una final directa para subir con el Palmer. El primer partido no fue mal, ganó de 9, Sí. pero la vuelta perdió de 18 y el equipo se quedó con el molde en principio. Luego hay una segunda oportunidad en esta segunda fe que es unirse a los otros equipos que han quedado del segundo al octavo, que unirse a una especie de repesca, pero ahí ya el equipo no tuvo el suficiente oxígeno, por lo que le faltó contra Mallorca también, y se quedó en las primeras de cambio contra Huesca, ¿no? Es otra ciudad conectando de una historia algo similar a la de Cáceres, ¿no? Un pasado glorioso en ACB en los 80, en los 90 y una adecuación un poco a la realidad de ahora de una capital de provincia que a lo mejor no da para más. Pensamos que puede dar para más, digamos, en primera fe o ser un equipo puntero de segunda fe, pero los tiempos de ACB quedan muy lejos. Pues justo por eso te quería preguntar ahora si realmente con todo ese bagaje y con todo el baloncesto que has visto allí en Cáceres, si realmente, hombre, a cortísimo plazo lógicamente no, pero si realmente a medio plazo tú ves que pueda llegar a pasar algún año que el equipo vuelva a CB. Lo más cerca que ha estado fue hace 4 o 5 años. El equipo jugó los playoffs de ascenso el Eboro y llegó al quinto partido contra Lleida, que acabaría subiendo. Claro. Pero bueno, no llegó a la Final Four, ¿no? Un año extraordinario, ¿no? El equipo quedó octavo, noveno en la liga regular, pero fue extraordinario. Era un equipo en el que tú sabes que las temporadas se juegan en verano, en el sentido de que hay que acertar mucho con el dinero que se tiene y el equipo acertó, el club acertó mucho con Eduardo Pascual de director deportivo, curiosamente, y con Roberto Blanco de entrenador, ¿no? Pero luego a partir de ahí el equipo volvió a ser pues más bien un aspirante a la permanencia y bajó 2 años después. Yo a corto plazo desde luego que no lo veo. Y luego, pues el futuro, pues no lo sabemos ninguno. Desde luego, más inesperado que fue lo de ocurrió en el 92, un equipo que había comprado los derechos del Bosco de Vigo, que no tenía ninguna tradición, que se hizo a última hora pensando en que iba a jugar en segunda división, en lo que ahora sería segunda FED, y al final subió, pues claro, nunca se sabe. En un sentido de proporciones como ciudad y tal, tendría que producirse un fenómeno similar al de Palencia, que Sí. ahí fue un todos a una. Palencia no es una ciudad más potente que Cáceres a nivel de tamaño, ¿no? Pero sí que consiguió la conjunción de todo y luego pues mantenerse es muy difícil, pero yo no lo veo, desde luego a corto, no sé si a medio plazo, pero a corto plazo desde luego que no. Primero hay que subir Sí, desde primero que... luego a primera FED y bueno, a ver si se consigue el año que viene. Han cambiado un poco la filosofía de configuración de la plantilla con más gente joven, aunque también gente importante en estas categorías y bueno, a ver qué pasa. Pues ahora sí que te quería preguntar por otros libros que has publicado, sobre todo por dos de ellos, porque me llama la atención el perfil del personaje del protagonista para el momento que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que parece pues, bueno, que se dice que los jóvenes no consumen libros, que no leen tanto, que van pues, más al TikTok y demás, y en concreto pues, es el libro de Luka Doncic de Ha nacido un jugón en 2020 y el libro que has publicado este año de Shai Gilgeous-Alexander, el Milagro Oklahoma City Thunder.
un poco esos dos Sí, los meto en el mismo saco, luego separaré un poquito por otros motivos, pero quería preguntarte por estos sí. dos, digamos que pueden ser pues, bueno, dos Mm, ídolos de los mm, jóvenes y que tú te has lanzado a hacer un libro sobre ellos. mm. Tengo que aclarar, y estoy orgulloso de ellos, igual que es como el que tiene 5 hijos biológicos y uno dos que son adoptados, ¿no? Los quieras a todos igual, ¿no? Entonces, lo que me pasa con los libros de Doncic y de Shai es que fueron encargos Ya, de la editorial, ¿no? La editorial hace 5 años se le ocurrió hacer un libro sobre Doncic que llevaba solo un año y pico en la NBA, pero era un jugador de gran impacto, y yo pues me tiré adelante y lo hice. Y el de Shai, pues 3/4 de lo mismo, en el sentido de que en febrero ya se veía que podía ser un MVP y que los Thunder iban a llegar lejos, y me llegó ese encargo y lo hice también, soy muy echado para adelante. Pero es un tópico respecto a lo que decías, es un tópico que no es verdad, el tema de que se lee menos, ¿no? Se venden más libros que nunca en España, no sé si se leen o no, porque eso ya es un acto muy personal, ¿no? sí, pero Pero por lo sí que se menos publican más libros que tenerlos lo nunca. tienes, sí. Y bueno, supongo que habrás estado una vez en la Feria del Libro de Madrid, Sí, y aquello pues no se puede andar por allí en el Retiro. Lo que pasa es que hay que saber tocar los temas, ¿no? Ahora se lee mucho, se vende mucho libro para niños, jóvenes de baloncesto. Quizás ahora no, todo eso de libros sobre Michael Jordan o sobre Drazen Petrovic, ¿no? Y tal. Esos libros ya están hechos sobre la historia de los Celtics, no sé qué. ya. Esos libros ya están hechos y publicados, eso yo creo que ya ha tocado un poco su techo. Todo eso ya está contado y muchas veces. Lo que no está contado a lo mejor es en su momento un libro sobre Doncic que recapitulase toda su historia, sobre todo muy centrado, el libro está muy centrado en sus años en Madrid, y un libro sobre Shai, que seguro que es el único libro que hay a nivel mundial en español. En inglés hay unos cuantos más, pero están hechos con IA y bueno, no tienen, la verdad es que no tienen mucho valor, ¿no? Como creación propia. Entonces, sí que a los padres les gusta, por lo menos a los padres les gusta regalar libros a los niños, porque siempre el hábito de la lectura, pues creo que es el mejor que se puede tener prácticamente, y los padres les gusta que los niños manejen libros. Ahora está siendo un gran éxito, por ejemplo, el libro de Pablo Lolaso, ¿no? Un libro muy enfocado al público infantil, o sea que desde luego, el de Shai, desde luego, no está en esos baremos de popularidad, pero sí está en esos baremos de intención, que es tocar a un público pues, que tiene ídolos actuales que a lo mejor no ha visto jugar, seguro que no ha visto jugar a Olajuwon, ¿no? Ya. Pues además el design en concreto que, bueno, que lo que decías, que parecía que, bueno, ya la temporada que iba haciendo, pero el libro sale en abril, poco después MVP de la NBA, campeón de las Sí. finales, MVP de las finales, bueno, de alguna manera imagino también que para toda la historia que cuentas en ese libro, pues todos esos hitos que ha ido consiguiendo Oklahoma y Shai como gran protagonista, pues han ayudado. Quizá ha ayudado en la venta, pero sí que me puso en el apuro el editor de que había que entregarlo para que pudiese estar el libro a tiempo, ¿no? Entre comillas, en las librerías, en la feria y tal. Había que entregarlo antes de que fuese oficial que Shai iba a ser el MVP, y desde luego que los Thunder iban a ser campeones. Entonces, eso no sale en el libro, sinceramente. No sé si es algo que desacredita el libro. Creo que no, que la historia de Shai es la misma, desde su infancia en Toronto y luego en Hamilton, y un montón de cosas especiales que le han ocurrido hasta llegar a la cima del baloncesto mundial. La historia no cambia, ¿no? Habiendo tenido los MVP o no, conteniendo esos dos últimos hitos de su carrera en el libro, ¿no? Y para entender un poco, bueno, también que los espectadores entiendan el impacto de Shai, bueno, y de esa victoria de los Oklahoma City Thunder en la NBA, bueno, salía hace unos días el nuevo contrato que tiene Sí, Shai, ¿no? Pues módico contrato. sí, no está mal para que los espectadores lo entiendan, pues él entró en la Ujú. NBA en la temporada 18-19, en 7 temporadas ha ingresado 117 millones de dólares y el nuevo contrato que ha firmado es
por 4 años y 285. Bueno, evidentemente pues los éxitos tienen que ser premiados y desde luego el de Sai lo ha sido con el contrato nuevo que ha firmado. Sí, ahí está todo muy baremado, ¿no? A él le pueden ofrecer ese dinero porque ha sido entrado en el quinteto ideal de la NBA, ha tenido distintos premios y y eso está contado, ¿no? Es un capricho de los Thunder, ¿no? Y es verdad que él, a lo mejor en sus primeros años de carrera, no gana demasiado dinero, es el número 11 del draft, que tiene un dinero distinto al número 1 o al número 5. Sí que renueva después de terminar ese primer contrato, pero tampoco se renueva por un dinero de superestrella, ¿no? Así que, bueno, se lo ha ganado de forma muy inesperada, la verdad, porque Sí. para empezar un 11 del draft no se espera demasiado de él, ¿no? Y digo, a este nivel, ¿no? De ser el MVP de un equipo campeón. Pero bueno, con él siempre ha tenido una gran dosis de inesperado, como un poco como le pasó a Michael Jordan, no le cogieron en su equipo de high school, no empezó como titular en Kentucky en su único año en la NCAA, no empezó como titular en los Clippers, que fue su primer equipo en la NBA. El equipo que le selecciona en el draft, que fueron los Hornets, traspasan sus derechos a los Clippers. Los Clippers también le traspasan en un traspaso que al final acaba siendo casi el peor de la historia de la NBA, porque entregan un montón de rondas del draft y a él y a Shai a cambio de un Paul George con el que no han ganado nada. Muy inesperado siempre lo de Shai, ¿no? Pero bueno, maravillosamente inesperado, ¿no? Lo de Luka Doncic se veía más venir. Sí. Pero bueno, de momento el número de títulos de la NBA, Shai lleva uno más que Doncic, ¿no? Que veremos Sí, ahora como los Lakers, ¿sí? sí, es muy curioso y sí que quería resaltar una frase que he leído sobre el libro de Sai, que yo imagino que también un poco va, pues bueno, todo, sin que nos desveles mucho por lo que decimos, porque lo que hay que hacer es comprarlo, pero me ha gustado esa frase del mito silencioso del baloncesto moderno y luego leía que su esplendor en la cancha contrasta con una discreta vida personal, que a día de hoy, Sí, pues en deportistas de élite, como estamos viendo en todos los deportes, pues casi es bueno, una noticia, ¿no? Que tenga una discreta vida personal. bueno, es parte de su encanto. Él tiene una novia desde sus días de Hamilton, en que era adolescente, que es la madre de su hijo, con la que se casó hace un par de años, y bueno, y tiene un niño pequeño, y digamos que que si alguien busca guetos y disparos y un padre un desaparecido, y no sé qué, es verdad que sus padres sí se divorcian cuando él es niño, pero el padre, la relación es buena y el padre le ha entrenado mucho y tal, ¿no? Pero que nadie espera una historia no, sí de superación, pero que nadie espera un Jamoran tío, tal, ¿no? Resumir eso. Entonces luego no ha sido un tío al que se le haya identificado tampoco con fiestas, ahora que está tan de moda Sí. lo de Lamine Yamal, ¿no? Sí que si tiene un vicio Shai, es un vicio que tampoco es malo, es por la ropa, es un obseso de la moda, ha estado en la semana de la moda de Nueva York, de París, es un tío que le interesa mucho ese mundillo de la moda, al parecer también gracias a la madre, ¿no? La madre, una mujer con mucho estilo, que por cierto fue olímpica en Barcelona 92, Anda. velocista. Sí, en Antigua de Barbuda, por Antigua de Barbuda es su país de origen. Y bueno, digamos que ha tenido una cultura deportiva y de esfuerzo en casa muy importante. Ya te digo que lo único, digamos, y luego no ha sido un tío se haya visto metido en polémicas, ¿no? Cuando Ya. cada vez que alguien le ha venido con el trash talking de que te pitan muchas faltas y tal, y los árbitros, y no sé qué, él nunca ha participado en polémicas con nadie. Le ha dicho a Anthony Edwards, que fue con el que quizás más se quejó de esto, pues como que sí, tú di lo que quieras, yo me digo Ya voy a a lo mío. jugar. Ya voy a lo mío. Y bueno, este perfil de libros también contrastan con otros que has publicado, como pues ese primero de 101 historias del boom del básquet español y bueno,
quería saber, pues bueno, esos 101 relatos curiosos entre 1980 y Sí, 1999, ¿cómo te planteas ese, podemos decir, ese bueno, debut como escritor en esta sí, narrativa de deporte? hablaba antes de los hijos y los libros, ¿no? Y el primero siempre es especial, ¿no? Porque el primero es el que más tiempo has pensado en hacer. Y, ese tardé varios años en hacerlo. No sé si publicó hace 10 años y lo empecé hace 5 años antes, ¿no? No me veía haciendo un libro. ¿No? Bueno, yo estaba acostumbrado a ser un velocista, de los que Sí, escriben un día y lo ven publicado pues, unas horas después o incluso hoy en día con internet en el mismo momento, ¿no? Entonces, y piezas cortas, un libro me daba mucho reparo. Sí que me parecía inspirado en el libro de Gonzalo Vázquez, del gran Gonzalo Vázquez, sí. 101 historias de la NBA, que fue un gran éxito. Me parecía que si había 101 historias que contar de la NBA, yo sin la maestría de Gonzalo, pero bueno, poniendo también lo mío, porque no había 101 historias de contar sobre una época mágica e irrepetible del baloncesto español. Y me puse a ello y tardé como 4 o 5 años en hacerlo, pero salió muy bien, el libro se vendió muy bien, no tan bien como el de Gonzalo, pero se vendió bastante bien y estoy muy orgulloso, la verdad, es que es un libro súper tocho, 400 páginas y creo que salió un libro bastante redondo, si lo voy a llamar un libro redondo. Quizás más fallida o menos vendida y tal, fue una especie de segunda parte que hice como tercer libro, que fue el 80 de los 80, los 80, 80, sí. más centrado, sí, más centrado en personajes individuales y un poco recopilación de algunas historias que había publicado en Endesa Basket Lover. Ese se vendió menos, pero también estoy orgulloso de haberlo podido sacar adelante. Estos cuatro de los 5 libros han sido con Ediciones JC, que es una editorial que apuesta mucho por el baloncesto, y estoy, la verdad es que encantado. El libro sobre Cáceres fue más con las instituciones de aquí, con la, con la imprenta de la Diputación de Cáceres. Y bueno, a ver qué pasa. Estoy Y contento, ¿eh? De haberme imagino. acostumbrado a ese maratón, ¿no? A ese maratón de hacer un libro, ¿no? Te da otra perspectiva, ¿no? De tal. Ya estoy hasta pensando en el sexto, o sea que imagínate. Pero bueno, pues eso, el sexto a lo mejor sale dentro de 1 o 2 años. Claro, y yo te quería preguntar ahora por eso, porque nos estamos quedando sin tiempo, que Vale, aunque el libro de SAI pues prácticamente acaba de salir ahora, pero claro, ya cuando llevas 5 libros, pues dices, pues, ¿por qué no un sexto, no? sí, Y no sé me si gusta, podemos, me gusta no sé mucho, si ¿no? podemos tener alguna pista, todavía es muy pronto Bueno, para la dar verdad es que lo pistas. tengo tampoco creo que nadie me vaya a copiar, pero bueno, me gusta mucho eso de la época de los 80 de la NBA y tal. No sé si a esta altura se va a vender mucho o algo así, pero yo creo que uno no hace libros para vender más o menos y tal, sino para ese ego y para esa satisfacción que uno siente cuando se ven las estanterías de la FENAC o de la Casa del Libro o en una biblioteca donde has cogido libros tú de pequeño o que alguien te lo comente en Twitter y tal, es una cosa estupenda lo de los libros en ese sentido. Luego ya millonario no lo voy a hacer. Se gana creo que un 10% de cada libro que se vende acaba en el autor, ¿no? Lo cual imagina, si el libro cuesta 18 euros como cuesta el de SAI, pues no lo haces por dinero, desde luego, ¿no? Claro, claro. A estas proporciones a las que se venden libros que tienen un techo claro, ¿no? Totalmente, totalmente. Pues Javier Ortiz, darte las gracias por este rato de charla de baloncesto, de todos esos libros, de Cáceres, de Extremadura, de tu tierra. Y nada, que seguiremos muy pendientes a ver de esa sexta aventura en forma de libro, a ver en qué se transforma. Bueno, a ver, ya veremos. Gracias. Ya veremos. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Y de todos vosotros también nos despedimos, ya sabéis, esto ha sido Cuna de Talentos.